Soy Mateo, compañero de Lucía. Sé que la buscan, pero Lucía Malasangre ya no está aquí. Las fuerzas oscuras la han condenado al silencio. Hasta que ella regrese, yo soy el guardián de este trono y de sus historias. ¿Y ustedes? ¿Desde dónde se unen a esta oscuridad? ¿En qué ciudad están y qué hora es exactamente? Susurren en los comentarios. El último atardecer. Verano en la Cala Olvidada. España, 2026. Una pequeña villa de paredes blancas sobre un acantilado en la isla de Formentera. Son las 5:15 de la mañana. El aire está impregnado del aroma de los pinos mediterráneos, la salitre del mar en calma y el perfume nocturno del galán de noche. Me llamo Diego. No soy un turista ni un empresario de éxito. Soy el vigilante de la propiedad durante la temporada baja. Mi vida se define por el sonido de las chicharras, el mantenimiento de la piscina color turquesa y el silencio majestuoso del mar Balear. No buscaba una revelación. Era un hombre de rutinas, un guardián de la paz para aquellos que buscan escapar del ruido del mundo. Mientras caminaba por el sendero de piedra que baja hacia la cala privada, la arquitectura de la realidad se volvió de repente líquida y dorada, como si el paisaje entero fuera una pintura al óleo cobrando vida. No era un espejismo causado por el calor residual. El suave rumor de las olas contra las rocas no se detuvo, pero su sonido se transformó en una vibración coral, una nota tan pura que parecía transformar el agua oscura en un espejo de luz líquida, revelando las corrientes invisibles que conectan las almas con el cosmos. La villa ya no parecía una simple casa de vacaciones, sino un templo de luz donde el tiempo se detenía. El tiempo se estiraba como el último rayo de sol antes de que llegue la noche eterna. En el centro del jardín de cactus, frente al abismo azul, una presencia se materializó. No era un veraneante con insomnio, ni un intruso. Era un marid del reposo y la quietud infinita, un genio cuyo cuerpo parecía compuesto de cielo mediterráneo, bruma plateada y el destello de 1000 tardes de verano que nunca terminan. Era majestuoso, su silueta flotaba con una elegancia solar y emanaba una calma que hacía que las preocupaciones del mundo parecieran nubes disipadas por el viento de tramontana. Su piel brillaba como el bronce pulido por los siglos, y sus ojos eran 2 zafiros profundos que proyectaban los momentos de alegría de cada alma como una red de hilos de luz eléctrica sobre las paredes encaladas. Esta entidad no tenía intención de atacarme. No había ningún plan contra mi integridad física, ni contra mi mente o mi palabra. Yo no era un objetivo. Para él, yo solo era el testigo necesario de un tránsito final. Un huésped de la villa, un hombre que había dedicado su vida a la creación y que finalmente había venido a buscar el descanso total, acababa de exhalar su último suspiro en su hamaca frente al mar, con una expresión de paz absoluta. Su capacidad para contemplar la belleza, su silencio interior y la claridad de su espíritu se habían convertido en el punto de contacto entre nuestro mundo y un plano donde la muerte significa que las vacaciones no terminan nunca, porque el alma misma se convierte en el destino. Diego, resonó una voz que recordaba al susurro del viento entre las palmeras y al canto del agua clara en las fuentes. Te encuentras en el punto del gran retorno. Esta villa ya no es un lugar de paso. Es el umbral donde el cansancio se transforma ahora en claridad eterna. De repente, la causalidad se desplazó en el jardín balear. Yo estaba intacto, con mi linterna en la mano, con el espíritu tan límpido como un cielo sin nubes. Sin embargo,
El espacio ya no era una propiedad de lujo. Vi elevarse desde la terraza pequeños torbellinos de luz turquesa y ámbar, la sabiduría, la gratitud y la esencia pura del anciano viajero. Guiados por la magia del Marid hacia una estrella que parecía descender para recibirlos. La muerte no era el fin de un descanso, sino el momento en que el turista descubre que su verdadero hogar siempre estuvo en la inmensidad. El Marid no utilizaba la isla como una trampa, sino como un jardín para la transición del ser hacia el infinito. Los pinos no eran más que centinelas en una tormenta de luz etérea. Pude sentir cómo la atmósfera se cargaba de una dulzura majestuosa y observé cómo la entidad sellaba el secreto del horizonte en una esfera de luz pulsante. Desde entonces, soy el guardián del último atardecer. Sigo siendo Diego. Estoy bien despierto. Observo cómo el Marid se desvanece en el primer resplandor rosado que acaricia las costas de España, mientras la villa permanece en un momento eterno de paz bajo el sol. No daré el aviso todavía. Espero a que el Marid libere la última vibración de verano en el aire de la mañana, antes de que el mundo despierte y se dé cuenta de que un alma ha encontrado su retiro eterno. El eco de la tribuna vacía, el ifrit del gran auditorio. En el distrito financiero de Madrid, dentro de un rascacielos cuya arquitectura de acero y cristal desafía la gravedad, se encontraba un auditorio de conferencias de última generación. Álvaro, un ingeniero de iluminación y sistemas audiovisuales, se encargaba de la revisión técnica tras un congreso internacional de arqueología. Para Álvaro, el mundo se dividía en lúmenes, voltios y conexiones de fibra óptica. No creía en las supersticiones de los guardias de seguridad sobre voces que no proceden de los altavoces, o sombras que caminaban por el escenario vacío. Era un hombre de lógica técnica, hasta que encontró bajo el podio principal una placa de bronce oculta, grabada con una escritura cúfica que parecía vibrar bajo la luz de su linterna. La noche sobre la capital española era densa y el aire en el auditorio, a pesar de los sistemas de ventilación, se volvió de repente seco y opresivo. Un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y un efluvio metálico de sangre comenzó a emanar de los conductos de aire, tiñendo las alfombras de diseño de un púrpura humeante. Los focos robóticos del techo se encendieron solos, proyectando una luz violeta que revelaba sellos esotéricos en las paredes que antes eran invisibles. Esto debe ser un cortocircuito en el software de iluminación, susurró Álvaro, aunque sus pulmones ardían con cada inhalación, como si tragara cenizas invisibles. Pero sus ojos se dilataron de terror cuando vio que en las pantallas gigantes del fondo, su propia imagen captada por las cámaras de seguridad no era humana. Su reflejo era una silueta de humo negro con ojos que eran fendas de magma azul, pulsando con un odio eterno. Cuando intentó salir de la sala, las puertas automáticas de cristal se sellaron con una fuerza térmica invisible. De los altavoces de alta fidelidad comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que se enroscaba alrededor de las butacas vacías como cadenas de brasas ardientes. De este torbellino surgió una entidad colosal, un ifrit, un jinni de la casta de los silenciadores de lenguas, cuya esencia había sido sellada en los cimientos de ese lugar siglos antes de que se construyera el edificio. El Congreso de Arqueología, con sus recitaciones de textos antiguos, había fracturado inadvertidamente el sello de plomo que mantenía a la criatura en su silencio de piedra. El ifrit no tenía rostro humano. Su cabeza
era un vórtice de llamas violetas. Su presencia era tan poderosa que el mobiliario del auditorio comenzó a deformarse. La magia del Genie se manifestó como una red de hilos ardientes que brotaron de la mesa de mezclas, conectando su esencia con el sistema de megafonía de todo el rascacielos. Pensaste que tu tecnología podía enterrar el grito del desierto, pequeño esclavo de la luz. Tronó la voz del Ifrit, una vibración que hizo estallar cada bombilla del lugar. No busco tu cuerpo como portal. Voy a transformar este edificio en un faro de ceniza. Cada altavoz será mi boca, cada pantalla mi ojo. Convertiré el conocimiento humano en un incendio eterno. El Genie comenzó el ritual de la liturgia del clamor ígneo, una hechicería para propagar su fuego a través de las redes de comunicación. Sin embargo, el desenlace de esta noche tomó un rumbo que el Ifrit no esperaba. Álvaro, cuya mente estaba entrenada para aislar frecuencias y controlar el flujo de energía, no se dejó llevar por el pánico. En un acto de voluntad pura, utilizó la consola de audio para crear una frecuencia de cancelación absoluta. Álvaro no murió y no permitió que el Genie escapara. Utilizó su conocimiento técnico para proyectar su propia conciencia en el cableado de la sala, convirtiéndose en un cortocircuito consciente. No atrapó al Genie en su carne, sino que lo encerró en una paradoja de retroalimentación infinita dentro de los amplificadores. A la mañana siguiente, el auditorio fue encontrado intacto, pero sumido en un silencio antinatural. Álvaro había desaparecido. Sin embargo, los técnicos que trabajan allí ahora dicen que a veces, al encender los sistemas, se siente una calidez protectora y un pulso eléctrico que evita cualquier fallo. Álvaro se convirtió en el ingeniero del vacío, sacrificando su vida para ser el filtro eterno que mantiene al Ifrit en una estasis de sonido. Él permanece allí, en el flujo de los voltios, sosteniendo las cadenas del Genie en un abrazo de lógica eléctrica, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del eco de un escenario vacío. El aliento de las cumbres. Medianoche en la Alpujarra, España, 2026. Una antigua casa de piedra y cal colgada en las laderas de la Alpujarra granadina. Son las 3:33 de la mañana. El aire es afilado y frío, oliendo a leña de encina, tomillo silvestre y la nieve vieja de las cumbres de Sierra Nevada. Me llamo Manuel. No soy médico, ni curandero. Soy cuidador nocturno de ancianos en zonas rurales aisladas. Mi vida se define por el susurro de las mantas, el control de la respiración pausada y el crepitar de la chimenea en el silencio de la montaña. No buscaba prodigios. Era un hombre de manos callosas y gestos suaves, un guardián de la dignidad en el tramo final del camino. Mientras acomodaba las mantas de mi paciente en la habitación de vigas de castaño, la arquitectura de la realidad se volvió de repente plateada y vibrante, como si la luz de la luna hubiera cobrado cuerpo físico. No fue un desvanecimiento por el sueño. El aullido del viento en el barranco no cesó, pero su sonido se transformó en una sinfonía de cuerdas invisibles. Una nota tan profunda que parecía convertir las paredes de piedra en una estructura de cristal líquido, revelando los hilos de plata que unen el destino de los hombres con la tierra. La casa ya no era un humilde refugio de montaña, sino un faro en la frontera de la existencia. El tiempo se estiraba como la sombra de los picos sobre el valle. En un rincón de la estancia, envuelto en una neblina de escarcha luminosa, se materializó una presencia. No era un familiar,
ni un reflejo de mi cansancio. Era un Marid de la transición y el último suspiro, un genio cuyo cuerpo parecía compuesto de nieve eterna, nubes de tormenta y el brillo de 1000 estrellas reflejadas en los arroyos de la sierra. Era majestuoso, su silueta alcanzaba el techo rústico de la habitación y emanaba una paz tan inmensa que hacía que la idea de la muerte pareciera tan natural como el cambio de estación. Su piel destellaba como la mica en la roca y sus ojos eran 2 zafiros gélidos que proyectaban los recuerdos más puros de cada alma como una red de constelaciones eléctricas sobre el suelo de barro cocido. Esta entidad no tenía intención de atacarme. No había ningún plan contra mi integridad física, ni contra mi mente o mi voz. Yo no era un objetivo. Para él, yo solo era el testigo necesario de una liberación poética. Mi paciente, un antiguo pastor que conocía cada sendero de la montaña y cuya sabiduría era tan vasta como el cielo, acababa de dejar de respirar suavemente mientras dormía. Su amor por la tierra, su integridad y la paz de su vejez se habían convertido en el punto de contacto entre nuestro mundo y un plano donde la muerte significa que el alma, finalmente, se convierte en el viento que peina las cumbres. Manuel, resonó una voz que recordaba al crujido de la nieve bajo los pies y al murmullo de las fuentes. Te encuentras en el punto del último aliento. Esta cama ya no es un límite, es el manantial desde donde la esencia fluye ahora hacia la eternidad. De repente, la causalidad se desplazó en la casa de la montaña. Yo estaba intacto, con el vaso de agua en la mano, con el espíritu tan claro como el aire de la sierra. Sin embargo, el espacio ya no era una habitación de enfermo. Vi elevarse, desde el lecho, pequeños torbellinos de luz blanca y violeta. La fortaleza, la honestidad y la esencia pura del viejo pastor, guiados por la magia del Marid hacia una grieta de luz que se abría directamente hacia el firmamento. La muerte no era una pérdida, sino el momento en que el río de la vida desemboca finalmente en el océano de la luz. El Marid no utilizaba la montaña como una trampa, sino como un altar para la transición de la materia hacia la energía pura. Las paredes de piedra no eran más que sombras en una tormenta de luz etérea. Pude sentir cómo la atmósfera se cargaba de una serenidad sagrada y observé cómo la entidad sellaba el secreto de la cumbre en una esfera de luz pulsante. Desde entonces, soy el guardián del aliento de las cumbres. Sigo siendo Manuel. Estoy bien despierto. Observo cómo el Marid se desvanece con el primer rayo de sol que golpea el Mulhacén, mientras la casa permanece en un momento eterno de silencio majestuoso. No avisaré al pueblo todavía. Espero a que el Marid libere la última vibración de paz en el aire helado, antes de que el mundo despierte y se dé cuenta de que el alma más antigua de la sierra ha encontrado su cumbre eterna. La sed del desierto negro, el ifrit de la torre de agua. En las llanuras áridas de Castilla, donde el sol de España parece quemar incluso las sombras, se alzaba una vieja torre de agua abandonada, una estructura de hormigón y hierro que dominaba un pueblo fantasma olvidado por los mapas. Julián, un ingeniero civil encargado de evaluar la demolición de estructuras industriales, llegó al lugar con sus planos y herramientas de medición. Para Julián, la torre no era más que un cilindro hueco corroído por el tiempo. No prestaba atención a las advertencias de los lugareños de los pueblos vecinos sobre el agua que quema, o los ruidos de cadenas que resonaban en las tuberías secas durante las noches sin luna. Era un hombre de materiales y tensiones.
hasta que bajó al depósito subterráneo de la torre y encontró una losa de bronce sellada con plomo, rodeada de inscripciones que no correspondían a ninguna lengua europea. La noche sobre la meseta era pesada y el cielo estaba teñido de un polvo rojizo. Julián estaba en la base de la torre, registrando datos en su tableta, cuando la atmósfera cambió de forma violenta. El aire se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las fisuras del hormigón, manchando el suelo seco con un púrpura humeante. Los sensores de sus dispositivos comenzaron a emitir pitidos erráticos, mostrando códigos de error que parecían transformarse en glifos de fuego. Debe ser una filtración de gases del subsuelo o una reacción química de los sedimentos, susurró Julián, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración, como si inhalara brasas invisibles. Su corazón se detuvo de terror cuando vio que en la superficie metálica de su tableta, su propio rostro se distorsionaba. Sus ojos, en la pantalla, se convirtieron en dos tajos de magma azul que pulsaban con una furia de siglos. Cuando intentó retroceder, descubrió que sus pies estaban anclados al suelo por una fuerza térmica invisible. De las viejas tuberías de la torre comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que no se disipaba, sino que se enroscaba alrededor de la estructura como cadenas de ceniza incandescente. De este torbellino surgió una entidad colosal, un ifrit, un genie de la casta de los calcinadores, cuya esencia había sido encerrada en ese depósito por hechiceros durante la caída de los reinos antiguos. El movimiento de tierras de la inspección de Julián había fracturado el sello de mercurio y plomo que mantenía a la criatura en su silencio de piedra. El ifrit no tenía rostro humano. Su cabeza era un vórtice de llamas violetas. Su presencia era tan poderosa que las vigas de hierro de la torre comenzaron a doblarse y derretirse como si fueran de cera. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ardientes que se extendieron por el suelo, convirtiendo la torre en un faro de energía destructiva. «Pensaste que tu arquitectura de cemento podía enterrar mi sed, pequeño constructor de ruinas», tronó la voz del ifrit, haciendo vibrar la tierra. «No busco tu cuerpo como portal. El miedo es el aceite para mi lámpara. Voy a transformar esta torre en un volcán de humo negro. Cada gota de humedad en esta tierra se convertirá en mi combustible. Haré de España un desierto de cenizas donde nada volverá a brotar». El genie comenzó el ritual de la liturgia de la sed eterna, una hechicería para transmutar la atmósfera en un infierno físico. Sin embargo, Julián, cuya mente estaba entrenada para entender la integridad de las estructuras, no se dejó llevar por el pánico. Comprendió que el ifrit estaba usando la torre como una antena para su poder. En un acto de voluntad pura, Julián no intentó escapar, sino que utilizó su conocimiento para colapsar la estructura de forma metafísica. Julián no murió y no permitió que el genie se extendiera. Utilizó su propia conciencia como un puntal vivo dentro de la arquitectura espiritual del lugar. Proyectó su identidad en los cimientos, atrapando al ifrit en una paradoja de compresión infinita. No atrapó al genie en su carne, sino que lo encerró en un bucle de fuerzas físicas que él mismo sostenía con su voluntad. A la mañana siguiente, la torre de agua fue encontrada totalmente colapsada hacia adentro, formando un monolito de hormigón fundido que era más duro que el diamante. Julián había desaparecido. Sin embargo, ahora, en medio del desierto de Castilla, ese lugar es el punto más frío de la región.
Julián se convirtió en el arquitecto del cierre, sacrificando su vida para ser el sello eterno que mantiene al Ifrit en una estasis de presión absoluta. Él permanece allí, en el corazón de la piedra fundida, sosteniendo las cadenas del Genie en un abrazo de lógica estructural, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del corazón de la tierra seca. El lamento de los cimientos de cobre, el Ifrit del orfanato de hierro. En las afueras de la moderna Ekaterimburgo, rodeado por la inmensidad de los bosques de los Urales, se alzaba un edificio de ladrillos ennegrecidos por el tiempo. Era el antiguo orfanato Amanecer de Hierro, clausurado a finales del siglo pasado. Dmitri, un ingeniero acústico experimentado, llegó al lugar para realizar mediciones de resonancia antes de una demolición planificada. Para él, los edificios eran solo estructuras de acero, hormigón y frecuencias audibles. Ignoraba las advertencias de los lugareños sobre los gritos que los micrófonos no podían registrar, o sobre las sombras que gateaban por los techos. Era un hombre de lógica y decibelios, hasta que descendió al ala más profunda del sótano y encontró una puerta de bronce grabada con símbolos que no pertenecían a ninguna ingeniería humana. La noche, sobre el bosque siberiano, era absoluta y gélida. Dmitri estaba en el subsuelo ajustando sus sensores de alta sensibilidad cuando la atmósfera del lugar cambió bruscamente. El aire, que antes olía a humedad y polvo acumulado, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las juntas de las tuberías de cobre, manchando el suelo de un púrpura humeante. Los indicadores de sus equipos analógicos comenzaron a girar en sentido contrario, y el sonido en sus auriculares se transformó en un estruendo ultrasónico insoportable. Debe ser una liberación de gases atrapados, o una reacción química de los metales antiguos, susurró Dmitri, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración, como si inhalara cenizas incandescentes. Su corazón se detuvo de terror cuando vio que las sombras de sus trípodes se alargaban y se retorcían en el suelo, convirtiéndose en garras de humo negro que buscaban su garganta. Cuando intentó correr hacia la salida, se dio cuenta de que sus botas estaban soldadas al pavimento por una fuerza térmica invisible. De una grieta en la pared comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que no se disipaba, sino que se enroscaba alrededor de Dmitri como cadenas de brasas ardientes. De este torbellino surgió una entidad colosal, un Ifrit, un Genie de la casta de los devastadores, cuya esencia había sido sellada en los cimientos del orfanato por antiguos magos siberianos durante la época de la conquista de las estepas. Las vibraciones de la maquinaria pesada de una construcción cercana habían terminado por fracturar los últimos sellos de plomo y mercurio que mantenían a la criatura en su silencio de piedra. El Ifrit no tenía rostro humano. Su cabeza era un vórtice de llamas violetas pulsando con una rabia acumulada durante eones. Su presencia era tan poderosa que las tuberías de metal comenzaron a doblarse y fundirse como cera. La magia del Genie se manifestó como una red de símbolos incandescentes que recorrieron todo el edificio, desde los cimientos hasta los dormitorios abandonados. Pensaste que tus ruidos podrían silenciar mi agonía, pequeño medidor del vacío. Tronó la voz del Ifrit, una vibración que hizo que las paredes de ladrillo crujieran. No busco tu cuerpo como portal. El dolor que queda en estas paredes es mi combustible.
Voy a transformar este orfanato en mi pira eterna. Cada lágrima derramada aquí por los olvidados será el aceite para mi incendio. Quemaré este bosque, esta ciudad y esta tierra hasta convertirlos en ceniza. El Genie comenzó el ritual de la liturgia del corazón calcinado, una hechicería destinada a transformar el edificio en el epicentro de una tormenta de fuego sobrenatural. Sin embargo, el desenlace de esta noche tomó un rumbo que ni el Ifrit había previsto. Dimitri, cuya mente estaba entrenada para trabajar con frecuencias y cancelar el ruido, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su generador de sonido para crear una fase inversa de la vibración vital del Genie. Dimitri no murió ni fue poseído. Realizó un acto de supresión acústica total. Utilizó su propia conciencia para convertirse en un bucle de sonido infinito que absorbió la energía del Ifrit de regreso a las placas de cobre. No atrapó al Genie en su carne, lo encerró en una ley física creada por su propia voluntad. A la mañana siguiente, el orfanato fue encontrado intacto, pero dentro del edificio reinaba un silencio tan profundo que causaba dolor en los oídos. Dimitri había desaparecido de la realidad física. Sin embargo, ahora, si alguien se acerca a las paredes del antiguo edificio, no escucha gritos, sino un zumbido rítmico y protector. Dimitri se convirtió en el afinador del abismo, sacrificando su vida para ser la barrera eterna que mantiene al Ifrit en una estasis de sonido. Él permanece allí, en la pulsación del metal, sosteniendo las cadenas del Genie en un abrazo de lógica matemática, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del sufrimiento del pasado. El aliento del hierro devorador, el Ifrit de la cubierta oxidada. En los muelles industriales de Bilbao, donde las aguas del Cantábrico golpean con una furia grisácea, se encontraba el Leviatán de Corinto, un carguero de metal oxidado que esperaba su desguace definitivo. Víctor, un inspector de estructuras navales con años de experiencia en alta mar, había subido a la cubierta principal para evaluar los daños del casco. Para Víctor, un barco no era más que una arquitectura de acero, remaches y leyes de flotabilidad. Despreciaba las supersticiones de los estibadores que se negaban a subir después del atardecer, murmurando sobre el fuego que sale de las grietas. Era un hombre de herramientas pesadas, hasta que descubrió en la proa una escotilla sellada con una aleación de bronce y plata, grabada con inscripciones que parecían retorcerse bajo la mirada. La noche sobre el puerto era densa, cargada de una humedad que calaba hasta los huesos. Víctor estaba solo en la cubierta, con su linterna iluminando las escamas de óxido rojo, cuando la atmósfera cambió de forma violenta. El aire, habitualmente salino y frío, se volvió instantáneamente seco y abrasador. Un olor acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada, y un efluvio metálico de sangre comenzó a brotar de los remaches oxidados, manchando el metal de un púrpura humeante. Los indicadores de su equipo de medición comenzaron a vibrar, mostrando símbolos de fuego que consumían la pantalla digital. Debe ser una combustión espontánea de gases acumulados, susurró Víctor, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración, como si tragara cenizas invisibles. Pero sus ojos se dilataron de terror cuando vio que su propia sombra, proyectada sobre el óxido, comenzaba a fundirse con el barco. La silueta oscura se desprendió del suelo y cobró vida, con ojos que eran fendas de magma azul, pulsando con el odio de milenios. Cuando intentó correr hacia la pasarela, se dio cuenta de que sus botas estaban soldadas al hierro de la cubierta por una fuerza térmica invisible.
De la escotilla de bronce comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que no se disipaba, sino que se enroscaba alrededor de Víctor, como cadenas de brasas ardientes. De este torbellino surgió una entidad colosal, un ifrit, un genie de la casta de los destructores de ciudades, cuya esencia había sido atrapada en el vientre del barco por magos cartagineses hace milenios. Las vibraciones de la maquinaria de desguace habían terminado por fracturar el sello de mercurio y plomo que mantenía a la criatura en su silencio de hierro. El ifrit no tenía rostro humano. Su cabeza era un vórtice de llamas violetas. Su presencia era tan poderosa que las grúas del puerto comenzaron a doblarse como juncos. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ardientes que conectaban su esencia con cada partícula de metal del carguero. Pensaste que tu ciencia podía desmantelar mi prisión, pequeño artesano de la herrumbre. Tronó la voz del ifrit, haciendo vibrar el casco hasta las profundidades. No necesito tu cuerpo para caminar. Voy a transformar este acero oxidado en mi propia armadura. Convertiré cada barco de este puerto en una tea encendida. Haré que el mar mismo hierva bajo mi voluntad. El genie comenzó la liturgia del acero incandescente, una hechicería destinada a convertir el metal del puerto en un volcán artificial. Sin embargo, el desenlace de esta noche tomó un rumbo inesperado. Víctor, cuya mente estaba entrenada para entender la tensión y la fatiga de los materiales, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su martillo de inspección para golpear un punto crítico del sello roto, no para abrirlo, sino para redirigir la energía térmica hacia el propio núcleo del genie. Víctor no murió y no sirvió de pasaje. Utilizó su conciencia para convertirse en el remache eterno. Proyectó su identidad en la estructura molecular del hierro, atrapando al ifrit en una paradoja de compresión infinita. No atrapó al genie en su carne, sino que lo encerró en el propio óxido, convirtiéndose él mismo en el sello que mantiene la estructura unida. A la mañana siguiente, el barco fue encontrado intacto, pero el óxido había adquirido un brillo metálico imposible, y el calor que emanaba de la cubierta era tal que nadie pudo acercarse. Víctor había desaparecido. Sin embargo, ahora el Leviatán nunca se hunde y resiste cualquier tormenta. Víctor se convirtió en el guardián de la cubierta, sacrificando su vida para ser el cierre eterno que mantiene al ifrit en una estasis de metal. Él permanece allí, en el latido del hierro, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del corazón de una nave olvidada. El último frío, noche en la ciudad de la justicia, España, hoy mismo. El aire en esta planta subterránea de Valencia es denso, filtrado y huele a una mezcla penetrante de formaldehído, metal frío, látex y el aroma estéril de los conductos de ventilación que nunca descansan. Mi nombre es Mateo. No soy médico forense ni juez. Soy el técnico de sistemas encargado de la automatización de las cámaras frigoríficas. Mi vida transcurre entre bases de datos, códigos de barras y el mantenimiento de los sensores de temperatura que vigilan el último sueño de quienes ya no tienen prisa. No buscaba ninguna trascendencia. Era un administrador de la inercia, un observador de la quietud en una ciudad que, arriba, se desvive por el ruido y el sol. Me encontraba en el pasillo central, frente a la fila de gavetas de acero inoxidable, para calibrar un fallo en el cierre neumático de la unidad 402. Al accionar el mecanismo de seguridad, la arquitectura de la realidad cambió de forma radical y súbita.
No hubo destellos ni luces cinematográficas. En su lugar, todo el entorno se tiñó de un azul cobalto profundo y absoluto, que devoró incluso la luz blanca de los fluorescentes del techo. No fue un apagón. El zumbido constante de los compresores no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva, una nota tan grave que hizo que las bandejas de metal y las paredes reforzadas vibraran como las cuerdas de un arpa subterránea gigante. La morgue dejó de ser un depósito de cuerpos. Se transformó en un vaciado de la forma final. El tiempo se expandió como la presión del nitrógeno líquido. En mitad del pasillo, justo entre las mesas de autopsia de granito, se materializó una presencia. No era un espectro de leyendas góticas. Era el escribano de la última ausencia, un ser que parecía hecho de grafito prensado, cristal ahumado y el silencio de una calle vacía en agosto. No tenía rostro, solo una superficie lisa y mate de obsidiana oscura que absorbía cualquier reflejo del acero circundante. No irradiaba calor, sino una calma objetiva y absoluta, tan implacable que hacía que el oxígeno en el aire pareciera vidrio sólido. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido talladas en tungsteno pulido. Este ser no tenía la menor intención de atacarme. No había un plan contra mi salud, mi mente o mi percepción. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de un desprendimiento definitivo. En la mesa de preparación, acababan de recibir a un hombre, un antiguo farero de la costa valenciana que había pasado décadas vigilando el horizonte sin pedir nada a cambio, y que había fallecido pacíficamente mientras dormía en su sillón. Su integridad, su humilde aceptación de la soledad y la pureza de su espíritu cansado habían provocado una grieta en la lógica de este edificio administrativo. Aquí no se trataba de necromancia. Se trataba de la culminación de una trayectoria que ahora reclamaba su derecho al olvido eterno. Mateo. La voz sonó como el roce suave del metal sobre el hielo. Estás en el punto del último frío. Estas cámaras ya no guardarán nada. Son la cáscara que ahora se quiebra para que la esencia pueda regresar sin el lastre de la materia. En ese instante, la causalidad se desplazó en Valencia. Yo permanecí inalterado, con mi tableta de diagnóstico en la mano, con mi conciencia tan afilada como el aire acondicionado. Pero la morgue ya no era un lugar ordinario. Vi cómo del cuerpo del farero no salían luces, sino sombras profundas y aterciopeladas. La integridad, la paciencia y el agotamiento final del hombre, absorbidas por la figura silenciosa en el centro de la sala. La muerte no era un trauma, sino el leve suspiro de una puerta que se cierra tras terminar el trabajo. El fin de una guardia que había encontrado su propósito en el reposo absoluto. La figura levantó la mano y por un segundo las paredes de acero parecieron volverse transparentes, revelando un mar en calma infinito que se extendía más allá de los muros. Sigo siendo Mateo. Estoy bien despierto. Observo cómo la presencia se desvanece con la primera luz que se filtra por los conductos superiores, mientras la morgue recupera su quietud majestuosa. No registraré el error del sensor. Esperaré a que el escribano termine de tejer el último hilo de eternidad en el acero antes de que el mundo exterior vuelva a girar, sin saber que aquí abajo, esta noche, una vida ha soltado sus amarras para siempre. La ceniza de los inocentes, el ifrit del pabellón norte. En las colinas olvidadas de los Pirineos, envuelto por una niebla perpetua que devora el sol, se alzaba el antiguo internado
de Santa Filomena. Un coloso de piedra gris y hierro oxidado que en el pasado albergó a cientos de huérfanos. Javier, un perito estructural de Madrid, fue enviado para evaluar la estabilidad del edificio antes de su demolición definitiva. Para Javier, la arquitectura era una cuestión de cargas, resistencia de materiales y geología. Ignoraba las advertencias de los pastores locales sobre el aliento de fuego que emanaba de las alcantarillas en las noches sin luna. Era un hombre de planos y realidades físicas hasta que descendió al sótano del pabellón norte y encontró una losa de mármol sellada con plomo y grabada con runas árabes que no figuraban en ningún registro histórico. La noche sobre la montaña era pesada y el cielo parecía estar hecho de plomo. Javier estaba solo en el subsuelo, registrando las grietas de los muros, cuando la atmósfera del lugar se transformó violentamente. El aire, habitualmente húmedo y frío, se volvió instantáneamente seco y cargado de un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de las grietas de la losa de mármol, tiñendo el suelo de un púrpura humeante. Las luces de su linterna LED parpadearon y se tornaron de un violeta intenso, proyectando sombras que parecían tener peso propio. Debe ser una filtración de gas radón o una reacción química de los depósitos minerales, susurró Javier, aunque sus pulmones le ardían con cada inspiración, como si inhalara cenizas microscópicas en llamas. Pero sus ojos se dilataron de terror cuando vio que en el reflejo de los charcos púrpura, las sombras de las cunas abandonadas se transformaban en figuras de humo negro con ojos que eran fentes de magma azul. Cuando intentó retroceder, se dio cuenta de que sus pies estaban soldados al suelo por una fuerza térmica invisible. De debajo de la losa de mármol comenzó a brotar un humo negro y denso, una masa viva que no se disipaba, sino que se enroscaba alrededor de las vigas de hierro como cadenas de brasas ardientes. De este torbellino surgió una entidad colosal, un ifrit, un genie de la casta de los devoradores de ciudades, cuya esencia había sido atrapada en esos cimientos por inquisidores que utilizaban magia prohibida siglos atrás. El deterioro de la estructura había fracturado los últimos sellos de sal y mercurio que mantenían a la criatura en su silencio de piedra. El ifrit no tenía rostro humano. Su cabeza era un vórtice de llamas violetas pulsando con una rabia acumulada durante milenios. Su presencia era tan poderosa que el acero de las vigas comenzó a combarse y fundirse. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ardientes que recorrieron todo el pabellón, conectando su esencia con cada recuerdo de dolor impregnado en las paredes. ¿Pensaste que tus herramientas podían medir la eternidad, pequeño topógrafo del polvo? Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo que el techo crujiera. No busco tu cuerpo como portal. El sufrimiento de los inocentes que vivieron aquí es el aceite para mi pira. Voy a transformar estas ruinas en mi cráter de renacimiento. Quemaré la montaña y luego el mundo. El genie comenzó el ritual de la liturgia de la llama primordial, una hechicería destinada a transmutar la materia del edificio en fuego puro. Sin embargo, el desenlace de esta noche tomó un rumbo que el ifrit no esperaba. Javier, cuya mente estaba entrenada para estabilizar estructuras y evitar derrumbes, no huyó. En un acto de voluntad suprema, utilizó su conocimiento de la estática para apuntalar la realidad. Javier no murió y no permitió que el genie escapara. Utilizó su propia conciencia para convertirse en el nuevo sello. Proyectó su identidad en la estructura molecular de la piedra,
fundiendo su ser con los cimientos para crear una nueva jaula de lógica y voluntad. A la mañana siguiente, el internado fue encontrado en perfecto silencio. Javier había desaparecido de la realidad física. Sin embargo, los lugareños dicen que ahora, incluso en el invierno más crudo, el pabellón norte emana un calor protector que mantiene alejadas a las tormentas. Javier se convirtió en el arquitecto del sello, sacrificando su vida para ser el refuerzo eterno que mantiene al Ifrit en una estasis de piedra. Él permanece allí, en el corazón de la montaña, sosteniendo las cadenas del Genie en un abrazo de ingeniería mística, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del olvido. El último aplauso. Medianoche en el Teatro de la Comedia, España, 2026. Un teatro clausurado en el barrio de las Letras. Son las 3:40 de la mañana. El aire está cargado de polvo antiguo, terciopelo carcomido por el tiempo, madera de cedro y el eco seco de 1000 ovaciones que ya no existen. Me llamo Rafael. No soy actor ni director. Soy el técnico de iluminación encargado de desmontar los últimos focos antes de que las excavadoras lleguen al amanecer. Mi vida se define por los filtros de color, el cableado de alta tensión y la soledad de las pasarelas técnicas. No buscaba una epifanía. Era un hombre de técnica y sombras, un guardián de la penumbra en un edificio condenado. Mientras desconectaba el último proyector cenital sobre el escenario desierto, la arquitectura de la realidad se volvió de repente fluida y carmesí, como si el telón mismo se hubiera disuelto en el aire. No fue un cortocircuito. El zumbido de los transformadores no cesó, pero su sonido se transformó en una vibración armónica, una nota tan perfecta que parecía convertir las tablas del suelo en una superficie de obsidiana brillante, revelando las emociones latentes que el público dejó allí durante décadas. El teatro ya no era una ruina, era un nexo estético, un lugar donde la ficción y la realidad se fundían en un abrazo final. El tiempo se estiraba como el silencio entre el fin de una obra y el primer aplauso. En el centro del proscenio, bajo un haz de luz que no provenía de mis focos, se materializó una presencia. No era un fantasma, ni un ocupa. Era un Marid de la inspiración y la escena final. Un genio cuyo cuerpo parecía compuesto de terciopelo nocturno, polvos de maquillaje antiguos y el destello de 1000 focos invisibles. Era majestuoso. Su figura llenaba el espacio de la platea vacía y emanaba una elegancia que hacía que el miedo a la desaparición física pareciera una mala crítica teatral. Su piel brillaba como el marfil bajo la luna, y sus ojos eran 2 zafiros incandescentes que proyectaban los monólogos más bellos, jamás pronunciados como una red de versos eléctricos sobre los palcos dorados. Esta entidad no tenía intención de hacerme daño. No había ningún plan contra mi cuerpo, ni contra mi capacidad de hablar o razonar. Yo no era un objetivo. Para él, yo solo era el testigo necesario de una apoteosis. Una gran dama del teatro, la última de su estirpe, que había vivido y respirado entre esas paredes, acababa de fallecer en el camerino principal mientras repasaba sus notas una última vez. Su devoción por la palabra, su entrega al arte y la claridad de su genio se habían convertido en el punto de contacto entre nuestro mundo y un plano donde la muerte significa que la representación nunca termina, sino que se traslada a un escenario infinito. Rafael, resonó una voz que recordaba al susurro de los guiones, al pasar las páginas y al golpe de los pasos de baile sobre la madera. Te encuentras en el punto de la última función.
Este teatro no está muriendo. Es el escenario donde la belleza se desprende ahora de la materia. De repente, la causalidad se desplazó en el Teatro de Madrid. Yo estaba intacto, con mis alicates en el cinturón, con el espíritu tan agudo como un primer actor. Sin embargo, el espacio ya no era un edificio viejo. Vi elevarse, desde el fondo del escenario, pequeños torbellinos de luz dorada y escarlata. La pasión, la memoria y la esencia pura de la actriz, guiados por la magia del Marid hacia una abertura luminosa que apareció justo en el centro del techo. La muerte no era una tragedia, sino el gran acto final, donde el artista se convierte en su propia obra de arte. El Marid no utilizaba el teatro como una trampa, sino como un resonador para la transición de la voz hacia la eternidad. Las paredes agrietadas no eran más que decorados en una tormenta de energía creativa. Pude sentir cómo la atmósfera se cargaba de un triunfo absoluto, y observé cómo la entidad sellaba la obra perfecta en una esfera de luz pulsante. Desde entonces, soy el guardián del último aplauso. Sigo siendo Rafael. Estoy bien despierto. Observo cómo el Marid se desvanece con las primeras luces del alba madrileña, mientras el teatro permanece en un momento eterno de gloria invisible. No bajaré todavía del escenario. Espero a que el Marid libere la última nota de magia en el aire de la ciudad, antes de que el mundo despierte y las máquinas comiencen a derribar los muros, sin saber que el alma del teatro ya se ha marchado con su público más divino. El reposo de los olvidados. Noche en el sector 11. España, hoy. El aire en este extremo del cementerio sur de Madrid es frío, áspero y huele a tierra removida, a hierba seca quemada por la escarcha y al aroma metálico de la valla oxidada que separa a los vivos de los que nadie reclama. Mi nombre es Sergio. No soy enterrador ni sacerdote. Soy el guarda nocturno que recorre las parcelas de beneficencia, el sector 11, donde los cuerpos llegan sin cortejo, sin flores y a veces sin nombre. Mi vida consiste en el crujir de la grava bajo mis botas, el haz de luz de mi linterna y el silencio de las lápidas de cemento numeradas. No buscaba ningún misterio. Era un administrador de la ausencia, un observador del final más absoluto en una ciudad que nunca deja de gritar. Me encontraba en el límite del sector, comprobando el cierre de una verja vieja, cuando la arquitectura de la realidad cambió de forma radical. No hubo una explosión de luz. En su lugar, todo el entorno se tiñó de un ocre profundo y denso, que devoró incluso el resplandor anaranjado de las farolas de la autopista cercana. No fue un fenómeno meteorológico. El rumor lejano del tráfico de la M40 no se detuvo, pero su sonido se distorsionó hasta convertirse en una frecuencia vibratoria masiva, una nota tan grave que hizo que el suelo vibrara como la piel de un tambor gigante enterrado. El campo de tierra dejó de ser un cementerio, se transformó en un vórtice de la esencia pura. El tiempo se expandió como una raíz creciendo en la oscuridad. En mitad del terreno baldío, sobre una fosa recién cerrada, se materializó una presencia. No era un fantasma de cadenas y lamentos. Era el tejedor del último nombre, un ser que parecía hecho de arcilla prensada, raíces carbonizadas y el suspiro de una tarde de otoño. No tenía rostro, solo una superficie rugosa y porosa, de color tierra oscura que absorbía cualquier sonido del exterior. No irradiaba calor, sino una calma mineral y absoluta, tan implacable que hacía que el aire sobre las tumbas pareciera plomo líquido. Sus manos eran largas y daban la sensación de haber sido moldeadas con sedimentos milenarios. Este ser no tenía la menor intención de atacarme.
No había un plan contra mi salud, mi cuerpo o mi capacidad de razonar. Yo no era un objetivo. Yo era el testigo necesario de una dignificación final. En una pensión del centro acababa de morir un hombre, un antiguo poeta, que había decidido quemar todos sus manuscritos y vivir sus últimos años en el anonimato total, trabajando como cargador en los mercados. Su integridad, su renuncia radical a la vanidad y la pureza de su espíritu libre habían provocado una grieta en la lógica de este suelo olvidado. Aquí no se trataba de un entierro humilde. Se trataba de la liberación de una identidad que ahora reclamaba su derecho a ser solo polvo y nada más. Sergio. La voz sonó como el roce de dos piedras bajo el agua. Estás en el punto del reposo absoluto. Estos números en el cemento ya no significan nada. Son la costra que ahora se desprende para que el alma regrese sin la carga de un nombre. En ese instante, la causalidad se desplazó en Madrid. Yo permanecí inalterado, con mi linterna apagada, con mi conciencia tan clara como el hielo. Pero el sector 11 ya no era un lugar ordinario. Vi cómo de la tierra no salían luces, sino sombras aterciopeladas y profundas. La libertad, la humildad y el agotamiento final del hombre, absorbidas por la figura de arcilla. La muerte no era una pérdida, sino el borrado perfecto de una huella sobre la arena, el fin de una existencia que había encontrado su propósito en el silencio total. La figura levantó sus manos de raíz, y por un segundo, el campo baldío pareció flotar sobre un abismo de paz infinita. Sigo siendo Sergio. Estoy bien despierto. Observo cómo el tejedor se desvanece con la primera luz gris que asoma por el horizonte de Vallecas, mientras el sector 11 recupera su quietud majestuosa. No escribiré nada en mi informe de guardia. Esperaré a que la tierra termine de asimilar el último hilo de eternidad, antes de que el mundo vuelva a poner etiquetas a todo, sin saber que aquí abajo, esta noche, una vida ha alcanzado la libertad definitiva de no ser nadie.